Buenas tardes, espero que haya gente que vaya entrando por ahí para la clase de reposición. Hoy jueves, así que vamos a comenzar ya mismo. Vamos a esperar que algunos vayan entrando por ahí. Muchas bendiciones en esta tarde. Vamos a ver. Vamos a esperar por aquí en esta tarde, a ver quién va ya mismo entrando por ahí. Ya veo algunas personas. Vamos a ver. Saludo a la hermana Erika Padilla Ocasio, que va entrando muy bien. Ya estamos por comenzar en esta tarde. Vamos a dar un par de minutos, ¿verdad? Para que vayamos entrando. Saludo a Erika, qué bien. Saludo a Edgar también, a los niños. Qué bendición en esta tarde. Hoy estaremos ofreciendo la clase de reposición que corresponde ayer, miércoles, ¿no? Bárbara Kate Edwards, God bless you. Así que vamos a esperar por allí en lo que van apareciendo algunos de ellos. Excusamos a Mari Padilla de California, San Francisco, California, que hoy no va a poder estar presente en la clase. Bueno, digamos, no presencialmente, ¿verdad? Sino virtualmente, ¿no? En la clase, puedo decir. Así que ya mismo comenzamos. Algunas personas sé que van a estar escuchando luego la retransmisión y de una vez, ¿verdad? Le va dando compartir para que otras personas pues puedan enterarse de las buenas nuevas de salvación que hay en Cristo. ¿Amén? Y son las 5 ahora mismo, sí. Entré siempre un minutito antes. Ya son las 5. Ya hoy vamos para la lección número 3, número 3, y hemos adelantado, ¿verdad? Bastante, hablando del regreso a la santidad, ¿verdad? Y la santidad del creyente, hemos estado mencionando. En lo que comenzamos, y va entrando algunos de los estudiantes, vamos a ver por aquí para que vean, por allí, este librito interesantísimo. Ahí lo tienen. El regreso a la santidad del Dr. Gregory Fritzl, un libro buenísimo, porque básicamente es a base de preguntas, ¿no? Que llevamos el tema y luego los versículos y la temática la vamos trabajando bíblicamente, es decir, a través de las páginas de la Biblia. Queremos decirle también que esta semana ha sido una bendición. Saludos a Idalia. Está por allí ya Idalia Rivera, Bárbara Kate Edwards y Erika Padilla. Vamos entrando ya, ¿verdad? Así que ha sido una semana de bendición. Tengo por allí atrás, a ver si puedo moverlo en lo que vamos comenzando. Vamos a ver. Y por allí.
Vamos a ver cómo puedo hacer esto. Comedor social, misión urbana, que es un rótulo que nos trajo la hermana Budelia, ¿verdad? Para identificar comedor social, misión urbana, Cosomo, ¿verdad? Muy bien. Está por allí. Muy bien. Bueno, por aquí las sillas como las estamos ubicando para la reanudación en julio de los cultos de adoración. ¿Okay? Así que ya estamos por comenzar en julio. Estamos, ¿verdad?, esperando y viendo el panorama general para poder entonces nosotros dar comienzo como tal a los cultos de adoración. Vamos a ubicar esto por aquí para ya mismo comenzar. Ok, aquí volvimos nuevamente. Saludos a Idalia, que por allí. Vamos a ver. Estamos casi por comenzar, estoy por aquí trabajando con esto. Ya mismito para comenzar en esta tarde. Vamos por aquí a comenzar a extender la invitación. Ya mismito comenzamos. Estamos por aquí, ya casi para comenzar. Gaby, saludos. Vamos a ver por aquí. Por allí veo a Iglesia Montesanto, que bueno. Bien, nada, pues vamos a comenzar en esta tarde esta clase de reposición, ¿verdad? Que equivale a la clase de ayer. Ya algunos saben que estamos trabajando con el comedor social y en varias actividades. Y ayer pues fue un día también de reuniones, un día largo, ¿verdad? Pero productivo, de reuniones y varias cosas que tenemos que coordinar para este fin de semana. Saludos a Mochito Baja, a Claudia, amén, de allá de San Francisco, California, una de las estudiantes. Y Mari está por allí. Muy bien, Mari, saludos, amén. Así que vamos a comenzar en esta tarde orando y de una vez pues comenzamos esta clase. Padre, gracias, lo que pertenece a la vida, a la piedad, nos lo diste a través de Jesucristo. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, para siempre es tu bondad. Nunca decayó tu bondad y grande es tu fidelidad. Permite que cada estudiante que pueda estar allí al alcance de mi voz pueda recibir bendición. Amén. Vida en abundancia a través de Cristo, de cada lección, para realmente ser un modelo delante de tu presencia, sabiendo lo que tú eres para cada uno de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues vamos por aquí. Amén. Vamos. Libertad, mi amiguita Libertad Río, qué bueno que siempre está por allí. Vamos a comenzar en esta tarde. Alguien me preguntaba, Ricardo me estaba preguntando por allí si cumplía años. Fue que se coló Ricardo una foto allí de que me había encantado aquí
durante las actividades del comedor social de Kosomu, porque cumpleaños el sábado, 62 años, secreto militar. Ricardo y los demás, ¿no? Y el sábado pues vamos a tener bastante trabajo porque vamos a estar en una de las actividades repartiendo también alimentos y distribuyendo en otros lugares, pero luego ya le estaré contando sobre eso. Vamos a comenzar en esta hora la lección, ¿bien? Estamos hablando sobre la santidad del creyente, y yo le había recomendado a las personas que podían conseguirlo tal vez a través de Amazon, etcétera, por aquí, el libro del Dr. Fritzl, que es una joya, una maravilla de regreso a la santidad, para poder trabajar con algunos temas, ¿no? Entonces, quisiera leer una expresión de Agustín de Hipona, o llamado San Agustín. Saluda a Rosa Jamasá, que también está por allí. Dice lo siguiente Agustín de Hipona: asustado ante mis pecados y por el peso enorme de mis miserias, había meditado en mi corazón y decidido huir a la soledad. Pero tú me lo prohibiste y me tranquilizaste diciendo: por eso murió Cristo por todos, para que los que viven no vivan ya para sí, sino para aquel que murió por ellos. Amén. Voy a repetirlo para aquellos que estamos entrando ahora. Saludo a mi querida amiguita Ivonne Petrovich, que veo por allí. Ricardo está entrando. Saludos a todos. Ok, dice Agustín de Hipona, y vuelvo a repetir: asustado ante mis pecados y por el peso enorme de mis miserias, había meditado en mi corazón y decidido huir a la soledad, pero tú me lo prohibiste y me tranquilizaste diciendo: por eso murió Cristo por todos, para que los que viven no vivan ya para sí, sino para aquel que murió por ellos. ¿Ven? Me encanta en la lectura de San Agustín, o Agustín de Hipona. Y por cierto, ¿verdad? Él está citando la Escritura. Buenas tardes, Ricardo. ¿Bien? Y la semana pasada, a modo de repaso, ¿no?, general, habíamos estado viendo una serie de versículos. Quiero decirles, antes de comenzar, de que partimos, ¿verdad?, de que cada una de estas lecciones son dadas para bendición general del creyente y no creyente, pero particularmente para el creyente, ¿verdad?, que tenga esa convicción y esa certeza de salvación, o lo que nosotros llamamos la doctrina de la seguridad de la salvación, que la salvación es una, que la salvación es eterna, que la salvación la compró Cristo a precio de sangre, que fue Cristo el que murió por ti. No fue el sacerdote, no fue el pastor o ministro, no fueron los diáconos, los ancianos de la iglesia, fue Cristo, ¿verdad? Y que la salvación es por gracia. Por eso un verdadero apóstol, el apóstol Pablo, da en decir una realidad escritural: por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de hombres, sino de Dios. Una de las cosas que tienes que tener certeza es que tu salvación es cierta, que la compró Cristo, que nadie te puede ayudar para que seas salvo. Alguien te puede predicar el evangelio, puede orar por ti, pero eso es una relación con el Cristo resucitado y que se dio por gracia. Allí no pusiste nada de nada, allí yo no puse nada de nada, pero Cristo lo puso todo cuando ofrendó su vida en la cruz del Calvario. El profeta Jeremías, en el capítulo 29, el versículo 23, el versículo 13, debo decir, Jeremías 29, 13, busca tu Biblia allí, que vamos a estar hoy trabajando con una serie de versículos. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Fíjate que primero comienza con la búsqueda, después hallar, ¿verdad? Ahora, en términos de la salvación, quien nos busca es el príncipe de los pastores. Por eso el Señor acota, y eso está en el libro de Juan: mis ovejas, Evangelio de Juan, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahora, Jesús dice: y nadie las puede arrebatar de mi mano. Es decir,
que una vez somos salvos, eternamente salvos, nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor. Como hay dos escuelas, que es la calvinista y la arminiana, y semi-arminiana y semicalvinista, entonces toda la vida pues la gente se pelea porque es de una tendencia o de otra. Vamos a dejar esa bobería, ¿verdad?, a la hora de enriquecernos con las enseñanzas de la Escritura, pero sí saber, y cuando lo hablo en la seriedad, de que a veces, sin conocer ni de una ni de otra, pues simplemente se forma una disputa. Ahora, la realidad es que la salvación es una sola, y que lo que pudiera haber dicho Calvino en la antigüedad, pues simplemente está en la Escritura, pues ya lo había dicho también el apóstol Pablo. Pero Jesús, el mismo Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, nadie las puede arrebatar de mi mano. Amén. Escúchalo eso, que esto es bien serio. Nadie las puede arrebatar de mi mano. El Padre que me las dio, dice Jesús, ¿verdad? El Padre me las dio, ¿verdad? Y nadie las puede arrebatar de mi mano. Entonces tú dirás: bueno, ¿por qué usted insiste tanto en este asunto de saber o conocer sobre nuestra salvación? Bueno, porque si yo no estoy seguro de mi salvación, pues yo no puedo predicarle a alguien. Ni siquiera puedo comenzar la lección de hoy si tú como cristiano no entiendes que eres eternamente salvo, que ni lo alto ni lo bajo, nada te puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la pregunta que siempre nos viene a la mente: pero si aquel se va a pecar o aquel hace esto y lo otro, entonces eso se presta a confusión. No, la Biblia no es Biblia de confusión. De hecho, Dios no es Dios de confusión. Amén. Lo que pasa es que un salvo y una salva, verdaderamente y bíblicamente hablando, han aprendido a escuchar la voz del Señor, y si pecan, ellos reconocen que tienen a Cristo como abogado. Ahora, fíjate una cosa es pecar, porque todos los días se nos puede registrar pecado, ¿verdad? Esa es la realidad, pero otra cosa es la práctica del pecado. Por eso un verdadero apóstol, el apóstol Pablo, acota y señala en la Escritura una realidad: pecaremos porque estamos bajo la gracia en ninguna manera. Y dice: y el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que vivimos en esta bendita gracia de nuestro Salvador. Y como precisamente dentro de la categoría que íbamos a entrar hoy, en la santidad del creyente, que son los pecados de pensamiento, ¿verdad? Pues es necesario que entendamos que partimos de la premisa de que somos salvos. Si alguna persona me está escuchando, no conoce a Cristo como Señor y Salvador, ¿sabe algo? Este puede ser el día aceptable, el día de salvación, no porque nadie te manipule, sino porque el mismo Espíritu Santo del Señor te pueda atraer a Él, sí, atraer a Él con cuerdas de amor y en arrepentimiento. Y eso es fundamental que puedas entenderlo en esta tarde. Bien, Romanos capítulo 8, versículo 16, dice: estas cosas os he escrito a vosotros, hablando Pablo, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, míralo allí, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Eso está en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Ahora dice Pablo, me encariño tanto con Pablo de momento, que sigo citando a Pablo, Primera de Juan, debo decir: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Ahora dice: para que sepas que tienes vida eterna. ¿Qué quiere el Señor? Dice Primera de Juan 5:13. Él quiere que tú sepas y que yo sepa, no solamente que estamos en el verdadero, que es Cristo, sino que sepas que tienes vida eterna, y que esa vida eterna emana del trono de la gracia y de la misericordia del Señor. Saludo a los cantores de San Juan, qué chévere. Saludos a mi amiga Marisol Nazario. Mi Mari está por allí citándonos Romanos 8, 16. Así que, ¿cuál es la realidad? Ahora sí vamos a Pablo, ¿verdad?
Romanos 8:16, fue que me adelanté primero, ¿verdad? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Escuchaste eso? El Espíritu mismo, ¿qué espíritu? El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Somos espíritu, alma y cuerpo. Somos una tricotomía, algunos creen en una dicotomía, no hay problema. Lo importante es saber que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ahí vamos entrando, escucha, no en una laxitud, sino en una seguridad de en quién hemos creído. Una de las cosas, y lo doy como testimonio, que yo tenía dificultad hace años, es hablarle a la gente de Cristo, pero yo mismo no estaba seguro de lo que había creído. Hoy me sentía salvo y mañana no. Y de hecho, era de los que cogía cuando hacían un llamamiento para salvación, volvía otra vez a convertirme. Te pregunto en esta hora, ¿cuántas veces te vas a convertir? Es una sola conversión. Y esa conversión no la haces tú ni la hago yo, sino eso es obra divina, es obra del Señor. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Esa es la realidad. Pero si no se porta bien, etcétera, déjale eso al Señor. El Señor es el que trabaja con la salvación de la gente. Jonás lo supo decir muy bien. La salvación es del Señor. Yo no me meto en terreno que no me incumbe. Ese terreno es del Señor. De hecho, a veces cuando voy a un funeral o a un velatorio, la gente me dice, ¿y esa persona sería salva? Yo le digo, no lo sé, desconozco, porque la salvación le pertenece al Señor. Deje que el Señor sea el Señor. Él es el autor de la salvación. Y así nos evitamos, a veces aún en Facebook, que damos unos luengos y largos discursos a la gente para que trate de cambiar. Mira, nadie va a cambiar a menos que el Espíritu Santo se le meta por dentro y haga cambios significativos. Tú y yo nos debemos encargar de predicar la palabra del Señor y le dejamos el resultado como siempre a Él. Malga bendiciones, amén. Así que dice Freezer algo interesantísimo. En las últimas décadas ha sido escalofriantemente fácil unirse a la iglesia sin haber tenido un encuentro con Jesucristo que transforme la vida. Fíjate que no está hablando meramente de que aparezcamos en la libretilla o en las listas de la iglesia. Está bien, eso es cuestión de orden dentro de las iglesias para saber si somos miembros o no. Eso es muy interesante, ¿verdad? Pero yo te estoy hablando en esta hora de la necesidad de nacer de nuevo, ¿verdad? Dice Freezer, quizá usted se pregunte por qué este fenómeno está tan extendido en la iglesia moderna, ¿verdad? Bueno, el fenómeno de que podemos estar en una iglesia 20.000 años, ¿verdad? Y chévere, no hay problema, podemos estar 20.000 años allí, ¿ok? Pero si no hay nuevo nacimiento, cuando llegan las situaciones va a ser muy difícil, amigo, amiga, hermano y hermana, para lidiar con las situaciones si no tengo la certeza de quién soy en Cristo. ¿Cuál es mi posición como hijo de Dios? ¿Cuál es tu posición como hijo o como hija de Dios? Amén. Así que, ¿por qué? Porque, mira, hemos tenido una laxitud, toda esta laxitud moral, decadencia desde América Latina, Estados Unidos, ni se diga, Europa, etcétera. Un decadentismo en todos los sentidos. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Y es la pregunta que nos hacemos, porque alguna gente dice, pero es que fulano dice que va a una iglesia y no actúa como cristiano. Fulano o fulana le darán cuentas al Señor. Tú y yo le daremos cuenta al Señor. Escucha, aquí el centro se llama Jesucristo. Pero hay una realidad que nos dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Mira, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Escúchalo en esta hora, y eso es muy importante que lo entendamos. Desde allá, desde Génesis 3:15, cuando habla de las dos simientes, y saber que hay dos simientes en la tierra, y que el autor, escucha,
de la salvación no es otro que Cristo, ¿verdad? Así que hay un aspecto significativo en la vida cristiana y que a veces pues lo podemos soslayar, porque para entrar a este asunto de la mente y de los pensamientos y de los pecados que a veces cometemos, porque todos cometemos pecados a diario, ¿verdad? Sobre todo el de pensamiento, debemos saber algo que el doctor Frisell nos señala y que yo encuentro muy interesante. Dice, mucho de la predicación moderna ha puesto menor énfasis en el arrepentimiento y en la sumisión al señorío de Jesucristo. La salvación es por gracia, pero escucha, el hombre viene al Señor en arrepentimiento, se llama metanoia, ¿verdad? Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, y la Biblia dice, la sangre de Cristo nos limpia, ¿de cuántos pecados? De todo pecado, ¿verdad? Así que no podemos hablar superficialmente de esto, sino decir que hay una necesidad del hombre y la mujer venir a Cristo en arrepentimiento. Esto no significa, y esto es muy importante, y sobre todo para nosotros los predicadores, que nos vayamos a un púlpito, y por cierto, estoy aquí en las facilidades del templo, nos vayamos a un púlpito a dar batazo y a decir pecadores, pecadoras, etcétera, porque cuando señalamos con un dedo hacia acá, 4 me están señalando, pero sí, bíblicamente, señalar el camino que es Cristo y decirle al hombre y a la mujer, como acotó un verdadero apóstol, Pedro, en una ocasión, Pedro dijo una realidad, ¿verdad?, en su mensaje que aparece en Hechos de los Apóstoles, arrepentíos y convertíos para que vengan tiempos de refrigerio. Así que el hombre, escucha, contribuye entonces con el arrepentimiento, porque el mismo Espíritu Santo pone arrepentimiento allí, dolor en nuestro corazón, como decía el corito, y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Me acuerdo que hace años una empleada de comedor escolar, yo estaba recién convertido y ella, moviendo la olla de allí del comedor escolar, cantaba ese corito. Yo decía, mira qué bonito, ¿verdad? Pero luego me di cuenta de lo que estaba hablando. Estaba hablando de arrepentimiento. Cuando venimos al Señor en arrepentimiento, ¿verdad? Esa es la realidad. Cuando ocurre en nuestras vidas una conversión genuina, ¿verdad? Y eso solamente lo puede saber el Señor y nosotros. Pero claro, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Así que es muy importante tener esa certeza de salvación. No te la puede dar el sacerdote, tampoco te la puede dar el ministro. Yo no puedo decirte en términos, solamente hablamos la palabra del Señor y le dejamos el resultado a Cristo, que es el autor de la salvación. Pero la Biblia dice que el que viene a Cristo, el Señor no le echa fuera. Fíjate que es más que una religión, que profesar una religión o una creencia, ¿verdad? Es saber que el hombre y la mujer nacen pecadores y necesitamos urgentemente un Salvador en la persona de Cristo el Señor. Cristo no solamente es mi Salvador y es tu Salvador, Cristo es el Señor. Por eso dice en el Nuevo Testamento, y toda lengua confiese que Jesucristo en griego es el Kyrios o el Curios, es decir, es el Señor, para gloria de Dios Padre, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Tienes a Cristo como Salvador? Él tiene que ser tu Salvador. Él tiene que ser mi Salvador, pero también tiene que ser nuestro Señor. Nos sometemos en amor al señorío de Cristo, ¿verdad? Así que más que una membresía que está anotada en la iglesia para saber cuáles son los miembros, los feligreses, no hay problema con eso, pero algo más importante es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida y del Cordero, ¿verdad? Cuando vamos a Cristo en arrepentimiento, ¿verdad? Y eso es muy importante. Que no solamente nos sintamos parte del cuerpo de Cristo, no solamente sentirlo, sino es tener la certeza que soy parte de ese cuerpo de Cristo, porque los que son guiados por el Espíritu del Señor, los tales son hijos del Señor. Me quise detener en esto porque es importante, porque si luego entramos, y como esto es un curso que se ha hecho
Lo ideal era que lo hubiéramos hecho en Zoom, pero algunas personas me han pedido, ¿verdad?, que lo hagamos en Facebook Live para todos. Puede entrar alguna persona que no sea creyente y puede decir, ¿de qué está hablando este señor aquí? ¿De pecado? ¿Qué es lo que él se cree, verdad? Estamos partiendo de que la gente ha nacido de nuevo y son creyentes y podemos hablar este lenguaje de la salvación, ¿verdad? Además de que tenemos una herramienta de gracia que es la oración para ir delante del Señor, ¿ok? Así que escucha, y esto es bien importante, no venimos a Cristo por presiones de grupo, y esto se acostumbraba, y ahora voy con las iglesias nuestras, las evangélicas, escucha, que a veces pues había una campaña evangélica y decían, ¿alguien quiere aceptar a Cristo? Venía todo el mundo, pero venían al otro día y venían y pasaban las mismas personas. No hay problema, se ora por ellos. El asunto es que, por ejemplo, puede venir alguien y empujarte o decirte, mira, vente, que están haciendo oración para que acepte a Cristo, y sin la persona saber ni lo que está haciendo, lo empujan hacia el frente o por una emoción. Aquí no hay emoción que valga. Venimos a Cristo en arrepentimiento, con dolor de corazón, porque el mismo Espíritu Santo va trabajando con nuestras vidas. Así que, escucha, no te dejes presionar religiosamente para hacer algo, ¿verdad?, que no quieras hacer de momento, o para salir del paso, porque esto es por gracia y se mantiene por gracia. Al Señor no hay que hacerle ningún favor, así que no hay que empujar a nadie, ¿ok? O por ejemplo, ay, está pasando mi abuelita, pasó y quiere que oren por ella, va a aceptar a Cristo, pues yo también. Bueno, si el Espíritu te está tocando, chévere, pero que no se trate meramente de porque fulano o fulana lo hizo, porque en último análisis, escucha, la relación es con el Cristo glorificado y resucitado, y es una relación individual. Así que antes se acostumbraba mucho a eso, estar presionando a la gente, pero esto es obra de la gracia del Señor. O no es la expectativa de que mi papá es pastor y él espera que yo sea cristiano, déjame pasar a convertirme. No. Escúchame. Eso es una relación con el Señor. Es el Espíritu Santo llamándonos a arrepentimiento. Porque en último análisis esa conversión se traduce en un llamado, escúchalo, interno. ¿Y qué es eso? Pues que el mismo Espíritu Santo te va llamando a convicción de pecado. Y eso es un llamado interno. Es más que el llamado externo. El llamado externo es cuando predicamos la palabra, o a veces, ¿por qué no decimos? Alguien quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador, pero el lenguaje de la gracia del Señor, entendemos que esa persona ha sido tocada por el Espíritu Santo. No es por la musiquita, vamos a poner una musiquita suave para que llore y se convierta. Aquí no tiene validez eso, sino la obra del Espíritu Santo en la vida de la gente. Así que eso es importantísimo, ¿verdad? O por otro lado, una predicación centrada en el hombre, ¿verdad? Una predicación muy antropocéntrica, ¿no? En los valores del hombre, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que no se trata de eso, ¿verdad? Ni se trata de entretener, sino de lo que el Espíritu Santo va haciendo en la vida de las personas. Así que, ¿por qué? Porque el creyente genuino va a testificar del Señor, de su grandeza. Juan 17:3, y me he detenido, hoy yo creo que me va a tomar un tiempito hablando de certeza de salvación para poder entrar al tema que nos ocupa hoy. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mira que, ¿cuál es la vida eterna? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Señor. Es decir, que conozcan a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Que puedan reconocerle como Señor y Salvador de sus vidas y vivir de acuerdo a lo que enseña esa palabra. ¿Ok? Efesios 2, versículo 8, un verdadero apóstol, el apóstol Pablo, dice, hablando de esa convicción genuina del pecado, ¿verdad?, en nuestras vidas. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8, ¿verdad? Ahora, mira Efesios 2:8, que fue el que debí leer primero. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es un don y la salvación pertenece ¿a quién? Al Señor. Nadie es salvado, como señala muy bien, acota el doctor Friesel, nadie es salvado por el intelecto. Tampoco nadie es salvado simple y llanamente por ser miembro de una iglesia o compartir con creyentes, ¿verdad? Así que esa es la realidad. O por ser sobrino del pastor, o por ser amigo del pastor, o porque mi mamá es cristiana y entonces no es una herencia, ¿verdad? Sí, cuando somos salvos adquirimos la herencia de los santos en luz, pero la salvación no se debe a una herencia, a una tradición. Tampoco es por ser buena persona. Ayudé a una viejita, a una viejecita a cruzar, que es chévere, pero es que la salvación es un regalo de Dios, es por gracia y se mantiene por gracia del Señor. Así que es el Espíritu Santo el que te da convicción personal de pecado. Entonces, escucha, el mismo Espíritu nos atrae a Él, es como llamándonos con cuerdas de amor. Me encanta uno de los himnos tradicionales: ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Hablando de este tema, hace años, yo fui a Centro Médico aquí en Mayagüez a visitar una serie de personas que estaban enfermas. Me detuve en un cuarto, no conocía este matrimonio, la señora es la que estaba hospitalizada, y cuando le entregué el tratado y después de que oré, ella me dijo: permítame un corto testimonio. Yo le digo: dígame. Ella me contó, o nos contó, porque fue a mi hermana y a mí, que en una ocasión estaban pasando por un lugar, una iglesia pequeña, era una iglesia bautista, pudo haber sido presbiteriana, pentecostal, en ese momento era una iglesia bautista. Ella estaba pasando por allí y entonces se escuchó que estaban cantando este himno, ¿verdad? Y ella escuchaba la estrofa, y esa estrofa como que le tumbaba en el oído: ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Y ella le decía al esposo: nos están llamando. Y él le dice: mujer, quédate quieta, tú estás loca, ¿quién nos está llamando? Esa gente está cantando allá adentro. Y ella dijo: no, y el Señor nos está llamando, escucha el himno. Bueno, el asunto es que fue tanta la curiosidad que entraron ese día y en esa pequeña iglesia bautista aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. No fue la música, no fue el himno, fue el Señor que los atrajo con cuerdas de amor. Qué bueno el Señor, amén, cuando nos atrae a Él. Así que nadie es salvado ni por emoción, tampoco nadie es salvado por el intelecto, nadie es salvado por herencia. Esa es la realidad escritural. Ahora, los creyentes genuinos, aquellos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, tienen seguridad de salvación. Ay, ¿cómo usted lo sabe? Fácil, mira lo que nos dice Romanos 8:16. Escucha la aseveración del verdadero apóstol Pablo, ¿verdad? Un verdadero apóstol. Pablo dice en Romanos 8:16: el Espíritu mismo, Espíritu está escrito con mayúsculas, es decir, el Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Ve? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Es decir, que nos va a inundar una paz persistente, reconociendo, escucha, que somos salvos. Amén. De que hemos venido a los pies de Cristo. Eso no significa que de momento te venga una dudilla o una duda venga a tu vida, pero esa duda, la paz del Señor la va a disipar, porque a veces nuestra mente amanece dudando de todo, pero escucha, cuando sabemos que esto es por gracia, el Espíritu mismo nos va a iluminar para entender de que somos salvos y simple y llanamente salvos. El Espíritu es el que da testimonio a tu espíritu, eso es algo interior, de que somos hijos del Señor. Muy importante, Romanos 8:16. Es el Espíritu mismo, no es el líder religioso, no es el librito que hemos leído, etcétera, el que nos va a dar seguridad. Esa salvación está en Cristo. Amén. Ahora, mira qué interesante. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esperanza en Él, ¿tiene esperanza en Él?
se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Ven? ¿Por qué? Porque ya con el conocimiento del Señor, y hemos estado hablando precisamente, y estamos hablando de la santidad, sin la cual verá al Señor nadie, esa es la realidad, pues entonces, escúchalo, todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. No es que lo hacemos como asunto de obra, sino que ya tenemos las herramientas espirituales, escúchalo, para vencer, porque somos nueva criatura y el Señor te da las herramientas para que puedas echar hacia adelante. Amén. Blanca, feliz cumpleaños. Tenía que interrumpir en este momento para decir eso que es importante. Blanca, un abrazo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios, míralo, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aguántate, Tolentino. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, ¿verdad? El primero que Mari está anotando allí es Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Ahora estamos leyendo Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Vamos a ver qué es lo que dice aquí. Todo el que es nacido de Dios. Está hablando de un creyente genuino. Ahora dice, no practica el pecado. Y tal vez pueda venir a tu mente, pero es que a veces yo cometo pecado, o me viene un pensamiento a la mente, o salí con un domingo 13 que no debí salir, y eso es pecado, porque allí dice, bueno, pero mira lo que dice aquí, vamos a leerlo bien. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Lo que está diciendo es que el pecado no se enseñorea de nosotros, ya no es una práctica. Es decir, que agarro esta botella, vamos a poner que este es el pecado, y yo digo, ay, este es mi pecado favorito, y lo agarro por tantos años, no lo quiero abandonar. Cuando somos nacidos de nuevo, nos desprendemos de eso, porque Cristo nos ha dado las herramientas. Entonces, el pecado no puede hacerse una praxis, una práctica. Amén. Con la autoridad que nos ha dado el Señor, lo enfrentamos y en el nombre de Jesús para afuera. Eso es lo que significa. Eso es muy importante, porque si tú no entiendes esto, cuando comencemos a hablar de los pecados de pensamiento, de actitud, etcétera, puedes caer en un sentido de culpa. Ay, pero es que yo hago esto, hago lo otro. Bueno, si tú eres nacido de nuevo, si eres renacido de simiente incorruptible por la palabra de Dios, como dice Pedro, escucha, a veces se nos registran unos pecados y tenemos que ser sinceros, pero vamos a Cristo y le pedimos perdón al Señor. Pero aquí lo que está hablando realmente Juan es de la práctica. Cuando lo practicamos y decimos, ay, vayan las verdes por las maduras, yo soy salvo por gracia, lero, yo soy salvo y puedo hacer lo que quiera. No fuimos salvos realmente para entrar en prácticas de pecado, sino que la salvación entraña liberación, por cierto, ¿verdad? No santurronería. Yo aquí no vengo a hablarte de santurronería, una falsa santidad, que no te pongas el pelo así, no oigas aquello, aquella música no, la de la vilita no la escucha, la de Navidad, por favor, no estamos hablando de esas cosas, amén. Estamos hablando de una verdadera relación con el Cristo glorificado, que eso es lo que nos va a libertar de toda esta incertidumbre, ¿verdad?, que vivimos, amén. Es la santidad que agrada al Señor. Y escucha, caes, levántate en el nombre del Señor. Eso es muy importante, porque a veces el Señor nos perdona, entonces vamos a estar toda la vida flagelando. No. Si elijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos para adelante en el nombre del Señor. Y si necesitas ayuda, busca ayuda de tu líder, pide oración. Por eso la necesidad de congregarnos. ¿Por qué? Porque dice entonces que ya no se convierte pecado en una práctica, porque la simiente de Dios permanece en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque es nacido de nuevo. Mira, lo que significa es, vamos a suponer, ha pasado algo en el día y yo le falté el respeto a una persona y me levanté, que te voy a dar, que si un puño, etcétera, etcétera. O sea que estamos viendo este halo de violencia. Pero cuando a la noche voy a orar, el Espíritu Santo comienza a tocar mi vida y me dice, hey, bregaste jefe con esa persona, tienes que pedirle perdón. Entonces uno siente un dolor en el corazón, ¿vas entendiendo? Eso es lo que estamos hablando, que tenemos que ser quebrantados delante del Señor, porque lo que hacía ya no lo practico más porque soy nueva criatura. Vas observando y uno dice, ¿por qué
traté mal a esa persona. Entonces el Espíritu Santo nos comienza a darle la convicción de pecado. No es el líder religioso, el líder no puede estar 24 horas contigo allí, en tu casa. Es el Espíritu Santo que va trabajando en la vida del creyente. Amén. Porque los pastores no podemos estar todo el tiempo allí. Y no estamos para eso, nosotros no somos censores. Nosotros también tenemos que bregar y trabajar con nuestro interior. Esto no es estar un domingo en el púlpito a comenzar a dar bandazos y cantazos como más santo que nadie. No, esa es la realidad. Ahora, el pecado no puede volverse una práctica en nuestras vidas, ¿bien? Ahora, la Biblia describe la salvación, escúchalo, como una experiencia que cambia la vida del creyente. Hay transformación, hay renovación del entendimiento, de la mente, porque esta mente nos juega muchas pasadas, ¿cierto? ¿No? Vemos una persona y la vemos por primera vez. Alguna gente dice, me cayó mal, pero ¿por qué nos cae mal si no nos ha hecho nada? Posiblemente se parecía a otra persona. Va observando cómo va bregando acá adentro, como decía mi mamá, en la tata malata, en la mente, ¿no? ¿Por qué me cae mal? O vamos a comenzar a trabajar en la iglesia y formo garata con todo el mundo. Dentro empiezo a pelear con aquel, con el otro, o en el trabajo, o en una actividad comunitaria y soy líder. No, porque entonces tengo que bregar con los pensamientos acá adentro. Es como cuando la gente dice, mira, la gente me está mirando mal. ¿Qué es eso? Eso a veces están los pensamientos. Mira, que él no me saludó. Entonces nos vamos en esas liviandades, y nos ponemos carne. Nos ponemos carne todo el tiempo, ¿verdad? Hay que elevar nuestra mente a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Amén. Esos pensamientos, ¿verdad? A la obediencia a Cristo. Bien. Así que, ya te lo dije, míralo, el doctor Fritz lo dice mejor, escucha como él dice. Cuando las personas salvadas, estamos hablando de alguien nacido de nuevo, participan expresamente en algún pecado, se sienten verdaderamente desdichados. Va observando, se nos agua la fiesta. ¿Por qué? Porque ya tenemos a Cristo y el Espíritu Santo da convicción de pecados. ¿Bien? Recuerde, para los que han entrado y siguen entrando, estoy hablando de la cristianos nacidos de nuevo. Si tú estás ahí y no conoces a Cristo, este puede ser el día de salvación para tu vida. Y si no crees, igual que nosotros, te respetamos también, porque precisamente estamos dando una clase, ¿verdad?, para creyentes. ¿Amén? Así que la persona se le daña la fiesta, se siente totalmente desdichado. Ahora, si lo hago y ya no me importa, esa mente pobrecita está cauterizada, tiene que venir a la obediencia a Cristo, ¿verdad? Ahora, mira lo que dice el Señor en Juan 10:27. Estoy mirando, todavía tengo unos minutos por allá. Juan 10:27, hablando de un creyente genuino que ha aceptado a Cristo. No un ángel, yo no estoy hablando de ángeles, estoy hablando de personas que fallan continuamente, pero son creyentes en Cristo. Los creyentes genuinos perciben en su vida la presencia de Dios y oyen su voz. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Aquí hay unos aspectos importantes. El Señor lo está diciendo en Juan, en el Evangelio de Juan. Son sus ovejas. ¿Qué característica tiene esa oveja? Bueno, si pertenece a Cristo, escucha, si eres nueva criatura, vas a escuchar la voz de Dios, la voz del Señor. Ahora, ¿por qué? Porque el Señor te conoce y el Señor me conoce y Él te llama. Es como cuando conocemos la voz de alguien y decimos, ese es fulano que me está llamando. Cuando era niño, mi mamá me llamaba a hacer los famosos mandados, que era que fuera a la tienda, y decía, Junior, llamaba así, ven para que hagas el mandado y vayas a tal sitio. Yo sabía, pero a veces me hacía el chueco, como que no oía, ¿verdad? Eso se llama sordera selectiva. Y cuando llegaban, mi mamá decía, ya te he llamado 3 veces. Usted sabe que antes no comían cuentos, ¿verdad? Ahora son un poco más laxos, pero antes no comían cuentos con este asunto. Pero porque yo había escuchado, yo podía identificar la voz de mi mamá que me estaba llamando. Ahora, escucha, en cuántas ocasiones el Señor nos llama y nos hacemos de la vista larga. Pero dice, escúchalo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Ahora, hay algo muy acertado allí. Si has escuchado la voz del Señor, si el Señor te conoce o el Señor nos conoce, pues
¿Qué más da? Allí lo dice, y me siguen. Una característica del convertido a Cristo es que siguen al Señor. ¿Y cómo lo sigo? Bueno, cuando leo la palabra y hago lo que Él nos mandó hacer, ¿verdad? Y esa es muy importante. Una relación personal con Cristo. Un verdadero creyente oye la voz ¿de quién? De Cristo. Amén. Oye la voz de Cristo. Esto también para los nuevos convertidos, ¿verdad? Que pueda entender que cuando entra en esa seguridad de salvación o en esa certeza de salvación, mire, hay una realidad escritural y es que vamos a aprender a conocer la voz genuina del Señor. Sobre todo que vivimos en una sociedad posmoderna, decadentista, y la gente tira por su lado, tanto vídeo que vemos por allí en Facebook de momento. Doña Pancha dice que soñó que se va a ir de Aguadilla para acá, todo se va a desaparecer las islas y entonces nos hacemos un manojo de nervios. Mire, ya la Escritura habla sobre muchas de las cosas que la gente dice por ahí. No se turbe vuestro corazón. ¿Cuál es la voz que vas a escuchar? ¿Es la del Señor o es Doña Petra hablando por allí, metiendo miedo a Doña Petra? By the way, como dicen en Castilla la vieja, el verdadero creyente no tiene que temer a estas cosas porque son parte de lo que el Señor ha dicho en la Escritura, ¿verdad? Estoy hablando de ese temor, ¿verdad? Ese miedo que nos paraliza, ¿verdad? Porque mieditos sentimos por tantas cosas, ¿verdad? Que puedan estar alrededor, pero ese miedo existencial, a dónde voy a pasar la eternidad, es resuelto una vez tienes a Cristo como Señor y Salvador, pese a las dificultades y a las luchas que vas a tener acá abajo. Primera de Juan 3:14. Mira, una de las características de esa oveja del Señor no es que solamente ama al Señor, ama a la iglesia del Señor, porque no es compatible que sea cristiano, ame al Señor, pero no, detesto congregarme, no quiero saber de la iglesia. Dice Primera de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, ¿verdad? Ese espíritu de amor, ese espíritu de compasión, ¿verdad? Hay un anhelo de adorar al Señor, pero también de amar a la gente que está alrededor. Y por cierto, esto no se circunscribe solamente a las personas de la iglesia, también se circunscribe a las personas que no piensan igual que nosotros. Y eso es muy importante y medular cuando trabajamos con la gente. Ahora mismo que estamos en Cosomu, que es el comedor social Musita, que estamos sirviendo a la comunidad los almuerzos y tenemos otros planes ahora para julio también y los sucesivos, pues yo tengo que trabajar con la gente. Si no es cristiano, tengo que trabajar y amarle y respetarle también. ¿Okay? Una cosa es que no creo igual que la persona, pero tengo que respetar. Así que dice que sabemos que hemos pasado de muerte a vida si amo a los hermanos. Amén. Eso es muy importante cuando comenzamos a trabajar dentro de la iglesia. No todo el mundo es igual en ese sentido de carácter, ¿verdad? Estoy hablando de ese, ¿verdad? En el sentido de carácter, ¿verdad? Unos son de una manera, otros son de otra, y tenemos que sobrellevarnos los unos a los otros, porque si no estaremos corriendo de congregación en congregación a ver dónde es que están los santos del Señor. Y te tengo noticia, cuando llegamos a un lugar dejó de ser perfecta la congregación porque llegamos nosotros, otro elemento humano allí, ¿verdad? Se trata de Cristo, se trata de lo que Él hizo, se trata de que Él lo comenzó y Él lo va a finalizar. Dice el doctor Fritzer, me encanta, dice, si a usted consistentemente le falta el deseo de adorar y de estar con el pueblo de Dios, hay una razón muy fuerte para entonces preguntarnos qué es lo que hemos recibido, porque cuando tenemos a Cristo como Señor y Salvador, anhelamos congregarnos, anhelamos tener comunión los unos con los otros, de adorar al Señor. Primera de Juan 2:19. Ahora, ¿de qué parte todo esto? Muy importante. Ahora es que vamos a la médula del asunto. Un verdadero apóstol, el apóstol Pablo, acota lo siguiente en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, un versículo que le hemos dado fuerte y que posiblemente ya tú conozcas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, las cosas viejas ya atrás pasaron, aquí todas son hechas nuevas, amén.
Hay un cambio de mentalidad o de psique humana, lo hemos dicho. Metanoia, venimos en arrepentimiento. Por eso Pablo habla de la renovación del entendimiento, cuando hay conocimiento de la palabra del Señor. Amén. Por eso cuando usted ve el niño pequeño, ¿qué va pasando en un niño pequeño? Pablo dice, cuando era niño hablaba como niño. Usted va viendo que el niño va pasando por unas etapas y ese niño va a ir madurando, ¿verdad? Hasta que llega a la etapa de la adultez. Nacer de nuevo, escucha, es la más poderosa transformación que puede recibir el ser humano. Yo siempre le digo a la gente, cuando a la gente le encanta a veces los milagros, un milagro que yo pueda ver, etcétera. El mayor milagro es la regeneración o el nuevo nacimiento, ¿verdad? Fritzl dice, es la más poderosa transformación de la experiencia humana, ¿verdad? Así que las cosas viejas pasaron, los resentimientos, toda esta serie de cosas que caracteriza a la vieja criatura, se van en el nombre del Señor, pero ¿sabe qué? A veces hay un proceso. No nos nacen alas, nos nacen capacidades por la gracia del Señor. Un proceso, como Pablo decía, no lo he alcanzado todo, pero prosigo la meta del supremo llamamiento, prosigo al blanco de la soberana vocación, que es Cristo Jesús. Otro versículo de la Escritura que me encanta, neotestamentario. Puesto los ojos en ¿quién? En el sacerdote, en el pastor, en el líder religioso. No, allí dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. ¿Por qué? Porque si estoy en Cristo soy nueva criatura y esto es un proceso diario en nuestras vidas. El Señor va trabajando en nuestras vidas y esa mente se va a ir transformando, se va a ir renovando. Pero entonces todo parte, escuche, muy importante, todo parte de la salvación, ¿verdad? De la salvación, de tener esa certeza de salvación. Así que le hemos dado bastante fuerte hoy al asunto, ¿verdad? Porque en ocasiones una de las cosas que puede hacer dudar a la persona de su salvación puede ser ataques que esté pasando en su vida, una situación que lleva arrastrándole que no puede superarla, tal vez el pecado favorito que no quiere sacarlo de su vida. Pero sabe una cosa, el Señor, en la medida que nos sometemos a Él va a ir trabajando con nuestra vida. Esa es la realidad, ¿verdad? Cuando hay una verdadera profesión de fe, y como dijimos al principio, eso solamente lo puede saber el Señor y tú. Aunque ya cuando vamos creciendo, dice, y por sus frutos los conoceréis, porque todos estamos en este proceso acá abajo, pero el que comenzó la buena obra, el Señor, dijo que Él la iba a terminar cuando nos sometemos a Él, a Cristo, y solamente a Cristo. ¿Bien? Santiago, capítulo 4, versículo 8, dice lo siguiente: acercaos a Dios. Me encanta, acercaos a Dios, acerquémonos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Ahora, mira lo que dice Pablo ahora. Santiago, estoy juqueado con Pablo hoy, es Santiago. Santiago dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando me acerco al Señor, me acerco en certidumbre, con sinceridad de corazón. Dios no es un Dios de la mitología que está lanzando rayos. No. De hecho, Juan 3:17 dice que Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo tuviera vida a través de Él. Por eso Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahora le dice, si me acerco a Él, procuro esa limpieza de manos, pero también la limpieza de corazón. Por eso dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué es doble ánimo? Psicológicamente es el ser fragmentado, que por una serie de situaciones que ha pasado tal vez en su vida, está fragmentado. Hoy día pues hay muchas categorías, yo no voy a entrar en la cuestión de la mente tan profundo porque yo no soy especialista
de la conducta humana. Mi campo es la literatura y he leído un poco, pero por ejemplo hoy día cuando hablan de la bipolaridad, que es la fragmentación a veces, el ser humano se fragmenta, los dos polos, ¿verdad? Hoy estamos chéveres y de momento a quien amo lo odio, como un hate love, ¿verdad? Por el estilo. ¿Y cuál es la realidad? Dice que vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones, porque el Señor va a ir trabajando con nosotros en la medida que entremos, ¿verdad?, en ese conocimiento de la palabra del Señor y le decimos, Señor, ayúdame, mira este estado de ánimo, tú sabes que hoy quiero y mañana no quiero, que hoy, ay, me huele todo tan bien alrededor y mañana no me huelen ni las azucenas. Mira, el Señor lo sabe y podemos venir al Señor con esa certidumbre de que el Señor nos va a escuchar. Esa es la realidad y eso no lo puede hacer nadie por ti, lo tienes que hacer tú, ¿verdad?, en el Señor. Doble ánimo, ¿verdad? Santiago 1.5 dice, me encanta esto, mira qué interesante, ¿verdad? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Deseo saber algo. Señores, que de verdad que no entiendo porque es que la gente, yo las trato tan bien y sufrir me tocó en esta vida, como la canción de Rodolfo, porque todo el mundo, mira, Señor, está en contra mía, todo el mundo me traiciona. Eso puede pasar, pero tiene que haber un momento dado, que le pida sabiduría al Señor y ya dejar esas cosas atrás, de verdad. Porque entonces, como cantaba Lucecita, todo el mundo en contra mía y yo contra el mundo entero. Me encanta Lucecita, pero usando como ejemplo eso, no puede ser así porque voy a vivir en rebeldía con la humanidad, odiando a todo el mundo, etcétera. Tiene que haber un momento dado que sabia y prudente y maduramente diga, no, espérate, voy hacia adelante, voy hacia la madurez en el nombre del Señor y no vamos a entrar a tantas cosas aquí, pero si me han fallado, pues mira, simple y llanamente tomo unas medidas particulares en términos de la confianza que debo tener con esa persona y que no me vuelva a hacer el mismo daño. Eso es otra cosa, a estar toda la vida con una falta de perdón, porque la persona posiblemente ni siquiera sabe que estamos malhumorados y que le tenemos ganas de caerle encima cuando pase por allá o por acá. ¿Y cuál es la realidad escritural? Que duerme lo más feliz. Entonces vamos a estar cargando al muerto. Y cuando te hablo del muerto, no el que está muerto físicamente, sino a la persona que se constituye en una carga, una joroba, acá, como que nos jorobamos, ¿verdad? Todo. Y nos vamos doblando por eso. Así que Dios nos ama. Y Dios quiere que seamos salvos. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí le puedes poner tu nombre. Si te llamas Juan, vamos a suponer que esté por ahí, pues mira, de tal manera me amó a mí, que soy Juan, que dio lo mejor que tenía, dio a su único Hijo para que no me pierda y tenga vida eterna a través de Cristo. A eso le llaman el Evangelio en miniatura, Juan 3:16, amén. El Evangelio en miniatura, el protoevangelio, el Evangelio modelo, ¿verdad? Juan 3:16. Así que Dios te ama, pero Dios también anhela que seas salvo. Dios mismo procura o nos da el deseo de venir a Él. Nadie te tiene que empujar. No te voy a estar manipulando aquí, poner una musiquita para que tú llores y te rompa ya las venas llorando y puedas venir para acá, para la iglesia. El Evangelio no es manipulación, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Juan 6:44 dice, ninguno, óyelo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Te pueden manipular todo lo que quieran, te ponen la musiquita, pero ven acá porque eres un pecador. Ay, sí, soy un pecador. Está bien, no hay problema con eso, pero esto no actúa por manipulación. Si ninguno puede venir a mí, Cristo mismo lo dijo, nadie puede venir a Cristo si el mismo Padre que está allá arriba no hace que vayamos a Cristo. ¿Y para qué es esto? Para que la gloria y la honra sea para el Señor. Que cuando vaya al cielo, y si está Pedro allá, no sé por qué siempre mencionamos a Pedro, ¿verdad? Pedro está en la puerta y dice, bueno, ¿por qué te debo dejar entrar aquí? Ah, bueno, porque yo siempre fui muy religioso. Ayudaba en Cosomo, en el comedor social de los musitas. Yo siempre le daba la mano allí, qué chévere. Pero ajá,
y ayudé a cruzar a una viejecita y me portaba bien con mamá y papá, eso está fabuloso, no hay problema. Pero al cielo se entra por los méritos de Cristo, no por los méritos humanos. Alábalo si puede, amén. Esa es la realidad. Por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo. Es la fe en Cristo, ese canal de salvación. Así que, Juan 6:37, ahora sí termino. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Míralo. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Amén. Así que todo el que viene sinceramente al Señor, el Señor no le echa fuera. El Señor no le va a echar fuera. Romanos 6:23. La salvación es una dádiva, un regalo de Dios. Mira lo que dice un verdadero apóstol, Pablo. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, es decir, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Wow! El Señor es maravilloso. La paga del pecado es muerte, pero no nos pagó conforme a eso, porque dice que su regalo, el regalo de Dios, es vida eterna. ¿En quién? En Cristo, que es el camino. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Efesios 2:8, casi termino, pero que esto está tan bueno. Bueno, dice Efesios 2:8, ya te lo había leído anteriormente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. La salvación es don de Dios. La salvación es una dádiva que no se puede ganar por mérito humano aquí en la tierra. Podemos comprar una silla en la iglesia o un banco para sentarnos allí en la iglesia y estar cómodo toda la familia. Pero la salvación del alma nadie la puede comprar. Ya Cristo la compró, te tengo noticias, a precio de sangre en la cruz del Calvario. Isaías 64:6. Todas nuestras injusticias, todas nuestras justicias, es decir, todas nuestras obras, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Isaías 64:6. ¿Qué significa? Que todo lo que haga para alcanzar el cielo no tiene ningún valor. ¿Cuándo empieza a tener valor todas esas obras? Cuando conozco a Cristo, ya es mi Señor y Salvador. Efesios 2:10. Las obras preparadas de antemano para caminar en ellos son las obras predestinadas por el Señor. ¿Por qué? Porque Jesús tomó toda su culpa y pagó por ella. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. ¿En quién? En Cristo, ¿verdad? El pecado de todos nosotros. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Bueno, ahora sí termino. Señor, danos un nuevo corazón. Amén. Segunda de Corintios 5:17, te lo leí. Si somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron. Le pedimos al Señor, ¿verdad? En arrepentimiento, ese nuevo corazón que Él nos da. Entonces, Lucas 13:3 dice, no, antes si no os arrepentís, fíjate, da una condición, dice, si no te arrepientes, significa que lo que estábamos hablando, metanoia, ¿verdad? Y honestamente, a nivel humano en general, nosotros sabemos cuando hacemos cosas que no están bien, ¿verdad? Cuando cometemos una injusticia social, todas estas cosas que van pasando por ahí dentro de la sociedad, y si tengo a cargo, por ejemplo, personas y las exploto, o abuso de las personas, aún en el trabajo y en tantas cosas, eso es una injusticia, ¿verdad? Y la Biblia dice, toda injusticia es pecado, ¿verdad? Entonces, tengo que tener misericordia también de la gente que está alrededor, definitivamente, y si he sido puesto en eminencia o en una posición de poder, no es para hacer, como dice uno de nuestros escritores puertorriqueños, usar el poder como un virus, ¿verdad? Nos apoderamos de las cosas y eso es mío y no lo comparto con nadie. No es así. Juan 1:12, termino, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Termino en esta hora y espero que le haya sido de bendición para el creyente, para el no creyente, porque siempre hay la oportunidad para crecer en valores y en tantas cosas agradables, ¿verdad? Y se trata
de que, hablando ahora específicamente de los cristianos, pues podamos poner en práctica eso y podamos dar testimonio de lo que hemos creído y practicar esa justicia, vivir esa justicia y que pueda ser realizada ese reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y dice la Biblia que lo demás va a ser añadido. Bueno, ya entonces la semana que viene, básicamente la semana que viene, damos un repasillo de ese concepto de certeza de salvación para entrar, ya mismito, casi entramos, ¿verdad? Pero quise dar esa breve introducción al tema que nos va ocupando la mente, ¿verdad? Y que vamos a estar trabajando por lo menos bastante, que es el aspecto del pensamiento, que comienza en la página 15, ¿verdad? Para los que no tienen el manual o el libro, pues yo estoy dando básicamente toda la información. Así que muchas gracias por estar en sintonía. Ofrezco disculpas, ayer no pude estar, estamos trabajando con lo del comedor social y varias cosas y teníamos reuniones también y no pude estar como quería de 5 a 6, pero esta es la clase de reposición que equivale a la de ayer. Oremos, damos gracias al Señor, gracias a los que se han asomado por aquí, qué chévere, y gracias también a los estudiantes y a las estudiantes. Luego usted puede repasar nuevamente los versículos para la gente que luego escucha la retransmisión. Saludo Cuba, Nicaragua, saludo Guatemala, saludo Latinoamérica, ¿verdad? A mis amigos y amigas que de alguna manera siempre nos comunicamos y aquellos que están tomando el curso y continúan haciéndolo. Oremos y demos gracias. Padre, gracias. Te agradecemos porque lo que pertenece a la vida y a la piedad nos los has dado. Gracias, Señor. Permite que podamos soltar, que podamos dejar ir tantas cosas que no son agradables y sobre todo en el servicio a ti nos podamos desprender como tú te desprendiste de tantas cosas para practicar, entre otras cosas también, la justicia social, aquellas cosas que te agradan a ti. Gracias, Señor, porque te pertenecemos. Gracias porque nos diste un día sentido de identidad, pero sobre todo gracias porque podemos ser de bendición a otras vidas. Que sea tu Espíritu Santo cada día guiándonos a toda verdad y a toda justicia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, nos veremos próximamente el miércoles que viene. Recuerde que si de momento ocurre algo, pues la clase, Dios mediante, la doy jueves de 5 a 6. Pero oficialmente es miércoles. Así que nos vemos el miércoles que viene de 5 a 6 de la tarde. Cualquier duda o cualquier pregunta puede comunicarse con Mari por allí. Puede comunicarse con Yolanda, Brenda, alguna de las dudas que tenga o me puede llamar al 787-487-3818 y seguiremos trabajando la semana próxima con más ahínco. Oren por nosotros. En el fin de semana pues hay varias movidas que vamos a estar trabajando dentro del comedor social, que es repartir, ¿verdad?, alimentos, que ya tenemos, ¿verdad?, varias personas designadas, ¿verdad?, que sabemos que tienen necesidad y que vamos a estar trabajando con eso, y el comedor social que hasta ahora pues sigue la semana que viene, el jueves, viernes y sábado. Mañana vamos a reunirnos en el comedor social, pero el sábado no nos vamos a reunir aquí en Misión Urbana porque vamos a realizar en grupo otra labor en las comunidades, ¿no? Así que bendiciones, hasta luego. Cualquier cosa que desee para colaborar o ser parte de este trabajo social que está haciendo la Iglesia Misión Urbana, que radica en la calle Candelaria 32, la antigua calle McKinley de Mayagüez, luego del Correo y Hostos de Curso Plan, se comunica con nosotros y ha de ser de bendición. Si es cristiano o no cristiano, nosotros trabajamos con todos los grupos, no discriminamos con nadie, así que trabajamos y si usted desea trabajar y unirse a este cuerpo de trabajo, con mucho gusto lo hacemos. Bendiciones, buenas tardes y hasta luego.